regreso del brujo por Clark Ashton Smith. Volví a mi alojamiento en el pueblo. Pagué la cuenta con los últimos dólares que me quedaban, recogí mis cosas y en menos de una hora estaba de nuevo en casa de mi patrón. Me asignó una habitación del segundo piso, la cual, aunque polvorienta y sin ventilación, era más que lujosa en comparación con el cuartucho que la falta de dinero me había obligado a ocupar durante algún tiempo. Luego me llevó a su estudio, que estaba también en el piso de arriba, al final del rellano. Allí me explicó, era donde llevaría a cabo la mayor parte de mi futura tarea. Apenas pude contener una exclamación de sorpresa al contemplar el interior del aposento. Era, era muy semejante a lo que yo imaginaba podría ser la madriguera de un brujo. Había mesas esparcidas con arcaicos instrumentos de dudoso uso, cartas astrológicas, cráneos y alambiques y vasijas de cristal, incenciarios como los de las iglesias católicas, y volúmenes encuadernados en piel carcomida con cierres manchados de verdín. En un rincón se alzaba el esqueleto de un gran simio, en otro un esqueleto humano, y del techo colgaba un cocodrilo disecado. Había estanterías repletas de libros, y tras una mirada superficial a los títulos, me di cuenta de que constituían una colección particularmente amplia de obras antiguas y modernas sobre demonología y artes negras. Había algunos cuadros y grabados horripilantes en las paredes, alusivos a temas parecidos, y de la habitación exhalaba una mezcolanza de supersticiones semiolvidadas. Normalmente habría sonreído al encontrarme ante semejantes cosas, pero de alguna manera, en esta casa solitaria, junto al neurótico Carnby, me fue difícil reprimir un verdadero estremecimiento. Sobre una de las mesas, contrastando diametralmente con esta mezcla de medievalismo y satanismo, había una máquina de escribir, rodeada de montones de desordenadas hojas manuscritas. En un extremo de la habitación había una alcoba pequeña aislada por una cortina, con una cama en la que dormía Carnby. En el extremo opuesto, entre el esqueleto humano y el del simio, descubrí un armario cerrado, pegado a la pared. Carnby había notado mi sorpresa y me miró con una expresión aguda, analítica, que me fue imposible interpretar. Empezó a hablar en un tono explicativo. He escrito una historia del demonismo y la hechicería, declaró. Es un campo fascinante al que siempre ha dado de lado. Ahora voy a preparar una monografía en la que trato de relacionar las prácticas mágicas y el culto al demonio en todas las épocas y pueblos. Su trabajo, al menos durante un tiempo, consistirá en pasar a máquina y ordenar las extensas notas preliminares que he redactado, y ayudarme a extraer otras citas y ordenar las correspondencias. Sus conocimientos del árabe me serán inestimables para ciertos datos esenciales. Dependo de un ejemplar del Necronomicon en su texto árabe original. Tengo motivos para pensar que hay ciertas omisiones y errores en la versión latina de Olaus Gormius. Yo ya había oído hablar de este raro y casi fabuloso libro, pero jamás lo había visto. Se decía que en él se concernían los últimos secretos del saber maligno y prohibido, y que, además, el texto original escrito por el árabe loco Abdul Hazared era una rareza inconseguible.
Me pregunté cómo habría llegado a parar a manos de Carnby. Le mostraré el libro después de cenar, prosiguió Carnby. Seguramente podrá desentrañar uno o dos pasajes que me han tenido desorientado durante mucho tiempo. La cena, preparada y servida por mi propio patrón, supuso un feliz cambio en los menús de restaurante barato a los que estaba habituado. Carnby parecía haber perdido casi todo su nerviosismo. Era muy locuaz y hasta empezó a darme muestras de cierta jovialidad intelectual después de compartir una botella de suave satin. No obstante, sin motivo aparente, me sentía turbado por recelos y presentimientos cuyo verdadero origen no podía averiguar ni analizar. Regresamos al estudio y Carnby sacó de un cajón que tenía cerrado con llave el volumen del que había hablado. Era muy viejo. Tenía unas cubiertas de ébano adornadas con arabescos de plata y estaba rotulado con un rojo brillante. Cuando abrí sus páginas amarillentas me hice atrás con un gesto involuntario, debido al olor que emanó de él, un olor semejante al de la descomposición física, como si el libro hubiera estado entre cadáveres, en algún cementerio olvidado, y le hubiese afectado la corrupción. Los ojos de Carnby centellaron con una luz febril al coger de mis manos el viejo manuscrito y abrirlo por en medio. Señaló un pasaje con su flaco dedo. Dígame, dígame, ¿qué dice ahí? Descifré el párrafo lentamente, con cierta dificultad, y escribí una versión inglesa aproximada con el lápiz que Carnby me ofreció. Luego, a petición suya, lo leí en voz alta. Es sabido verdaderamente por muy pocos, pero es un hecho comprobable que la voluntad de un hechicero muerto tiene poder sobre su propio cuerpo y puede incluso levantarlo de la tumba y hacerle ejecutar luego cualquier acción que no haya cumplido en vida. Y tales resurrecciones sirven invariablemente para llevar a cabo acciones malévolas y en perjuicio de los demás. Muy prontamente puede el cadáver ser animado, si todos sus miembros se han conservado intactos. Y no obstante, hay casos en los que la superior voluntad del brujo ha levantado los miembros separados de un cuerpo cortado en muchos trozos, haciendo que cumplieran su fin, tanto separadamente como en transitoria reunión. Pero en todos los casos, después de haberse cumplido la acción, el cuerpo vuelve a su anterior estado. Naturalmente, esta era una sarta de incoherencias de lo más absurda. Probablemente fue la expresión extraña, obsesionada con la que escuchaba mi anfitrión, más que este detestable pasaje del Necronomicon, lo que me produjo un escalofrío y me hizo estremecer violentamente cuando, al final de mi lectura, oí el roce indescriptible de alguien o algo que se escabullía en el rellano de fuera. Pero fue al terminar el párrafo y alzar la vista hacia Carnby que me quedé aún más impresionado. Ante la expresión de rigidez y estupor que había asumido su semblante, parecía que acababa de ver el espectro de un condenado. De algún modo, tuve la sensación de que estaba atento a aquel ruido singular del pasillo, más que a mi traducción de Abdul-Hazared. La casa está llena de ratas, explicó al captar mi mirada inquisitiva. Nunca he podido librarme de ellas, a pesar de todos mis esfuerzos.
El ruido, que aún seguía, era semejante al que podía producir una rata al arrastrar algún objeto por el suelo. Pareció acercarse, venir hacia la puerta de la habitación de Carnby. Luego, tras una pausa, comenzó de nuevo y se alejó. La turbación de mi patrón era manifiesta. Escuchó con temerosa atención y pareció seguir el avance del ruido con un terror que iba en aumento conforme se acercaba y disminuía visiblemente al retirarse. "Eh, estoy muy nervioso", dijo. "He trabajado demasiado últimamente y este es el resultado. Hasta un pequeño ruido me trastorna". El ruido se había alejado ahora hacia algún rincón de la casa. Canby pareció recobrarse ligeramente. «¿Le importaría volver a leer su traducción?», pidió. «Quiero seguirla muy atentamente, palabra por palabra». Obedecí. Él escuchó con la misma expresión preocupada de antes, y esta vez no nos vino a interrumpir ningún ruido del rellano. El rostro de Carnby se puso más pálido aún, como si la última gota de sangre le hubiera abandonado. Cuando leí las frases finales y el fuego de sus ojos cavernosos se amejó a una fosforescencia en el fondo de su cripta. «Es un pasaje de lo más notable», comentó. «Tenía mis dudas sobre su significado, dado mi escaso conocimiento del árabe. Sabía que este párrafo estaba completamente suprimido en la traducción latina de Olaus Wormius. Muchas gracias por su buena traducción. Me lo ha aclarado totalmente». Su tono fue seco y formulario, como si se contuviese y pugnara por reprimir un mundo de inimaginables pensamientos y emociones. De algún modo, sentía que Carnby estaba más nervioso y trastornado que antes, y también que mi lectura del Necronomicon había contribuido de alguna misteriosa manera a, a que aumentara su turbación. Su expresión era lívida y abstraída, concentrada, como si su mente estuviese absorta en algún asunto desagradable y prohibido. Sin embargo, tras recobrarse, me pidió que le tradujese otro pasaje. Este resultó ser una rara fórmula mágica para exorcizar a los muertos, con un ritual que implicaba el uso de exóticos bálsamos de Arabia y el correcto recitado de lo menos de un centenar de nombres de ghouls y demonios. Lo transcribí todo para Carnby, y él lo estudió durante un largo rato con una ansiedad que me pareció muy distintiva de la preocupación científica. «Esto también falta en Olaus Wormius», observó, y tras leerlo por 2 veces dobló el papel cuidadosamente y lo guardó en el mismo cajón donde tenía el Necronomicon. Esa noche fue una de las más extrañas que he pasado jamás. Mientras permanecimos sentados discutiendo hora tras hora las versiones de este mismo impío volumen, me fui dando cuenta más y más claramente que mi patrón estaba mortalmente asustado por algo. Temía estar solo y me retenía a su lado más que nada por esa razón. Parecía estar constantemente esperando y escuchando con penosa tortura expectación, y veía que tenía solo una conciencia maquinal de cuánto decíamos él y yo. Entre los inquietantes objetos de la habitación, en aquella atmósfera de maldad solapada, de horror inconfesable, la parte racional de mi mente empezaba a sucumbir lentamente ante una recrudescencia de oscuros terrores ancestrales. Aunque en mis momentos normales he despreciado siempre tales cosas, estaba dispuesto ahora a creer en los más disparatados desvaríos de una fantasía supersticiosa, indudablemente, merced a una especie de contagio mental. Había captado el terror oculto que Carnby padecía. Sin embargo, el hombre no admitió los verdaderos sentimientos que evidenciaba su actitud.
sino que habló repetidamente de una afección nerviosa. Más de una vez, durante nuestra conversación, traté de darle a entender que su interés por lo preternatural y lo satánico era enteramente intelectual, que, al igual que yo, no creía en tales cosas. Sin embargo, me di cuenta de que sus expresiones eran falsas, de que estaba imbuido y obsesionado por una auténtica fe en todo aquello que pretendía considerar con científica objetividad y que evidentemente había caído víctima de algún horror imaginario relacionado con sus investigaciones ocultistas. Pero mi intuición no me permitió dar con la clave de la naturaleza de este horror. No se repitieron los ruidos que habían alarmado tanto a mi patrón. Estuvimos ahí hasta después de las 12 ocupados en el texto del árabe loco. Por último, Carnby pareció darse cuenta de lo avanzado de la hora. Me temo que le he retenido demasiado, dijo excusándose. Debe irse a dormir. Soy un egoísta. He olvidado que estas horas no son habituales para los demás como para mí. Rechacé formalmente su autorreproche, como exigía la cortesía. Le di las buenas noches y me dirigí a mi habitación con una enorme sensación de alivio. Me pareció como si hubiese dejado detrás de mí, en la habitación de Carnby, todo el sombrío temor y la opresión a la que me había estado sometido. En el largo corredor solo había una luz. Estaba cerca de la puerta de Carnby, mi puerta. En el extremo, cerca del arranque de la escalera, se hallaba sumida esta completa oscuridad. Al alargar la mano para coger el picaporte, oí un ruido detrás de mí. Volví la cabeza y vi un bulto confuso que me saltó del rellano al último escalón, desapareciendo de mi vista. Me quedé horriblemente sobresaltado, pues aunque fue una visión fugaz y vaga, me pareció un cuerpo demasiado pálido para que fuese una rata. Por otra parte, su silueta no sugería la de ningún animal. No habría podido asegurar que era, pero su aspecto me pareció indeciblemente monstruoso. Las piernas me temblaban violentamente y más arriba oí golpes extraños, como el rodar de un objeto y el caer de un escalón en escalón. El ruido se repitió a intervalos regulares y finalmente cesó. Aun cuando la seguridad del alma y el cuerpo hubiesen dependido de ello, no habría podido volver a la escalera. No había podido acercarme a los escalones de arriba para averiguar la causa de los pocos naturales golpes. Cualquier otro, quizá habría ido. Yo, en cambio, tras permanecer un momento petrificado, entré en mi habitación, cerré la puerta y me metí en la cama como un torbellino de dudas irresueltas y presa de un equívoco terror. Dejé la vela encendida y permanecí despierto durante horas, esperando de un momento a otro la repetición de ese abominable ruido. Pero la casa estaba en silencio como un depósito de cadáveres y no oía nada. Por último, a pesar de mis previsiones en sentido contrario, me quedé dormido y no desperté sino después de muchas horas de sueño pesado y reparador. Eran las 10, como indicaba mi reloj. Me pregunté si mi patrón me habría dejado que durmiese deliberadamente o si no se había levantado tampoco. Me vestí y bajé, descubriendo que me esperaba ante la mesa del desayuno. Estaba más pálido y tembloroso que el día anterior, como si hubiese dormido mal. Espero que las ratas no le hayan molestado demasiado, observó tras un saludo preliminar. Verdaderamente, hay que hacer algo con ellas. No me han molestado en absoluto, contesté. En cierto modo, me fue completamente imposible aludir al extraño y ambiguo ser que había visto y oído retirarse la noche anterior. Evidentemente me había equivocado.
Era indudable que no había sido una rata, en definitiva, que arrastraba algo escaleras abajo. Traté de olvidar la cadencia espantosa del ruido y la fugaz visión de la inconcebible silueta en la oscuridad. Mi patrón me miró con suma atención, como si quisiese penetrar en lo más recóndito de mi espíritu. El desayuno transcurrió lúgubremente, y el día que siguió no fue menos triste. Recluyó hasta mediada de la tarde y me dejó que acampara por mis respetos en la bien surtida pero convencional biblioteca de abajo. Después, al entrar a la habitación de Carnby, vi la alfombrilla de Ispahan corrida de su sitio, junto a la pared, al centro de la habitación, pero no bastaba para cubrir una señal redonda de color violáceo semejante al dibujo de un círculo mágico en el suelo. Indudablemente, Carnby había estado ejecutando alguna especie de conjuro, y me vino al pensamiento la pavorosa fórmula que había traducido. No dio ninguna explicación de lo que había estado haciendo. Su actitud había cambiado notablemente y tenía más aplomo y confianza que el día anterior. De un modo casi profesional, depositó ante mí un mazo de hojas manuscritas que quería que pasase a máquina. Llegó la noche y después de cenar regresamos otra vez al estudio. Había ahora una tensión en la actitud de Carnby, como si aguantase ansiosamente el resultado de algún experimento secreto. Finalmente, por encima del tecleo de la máquina, oí el extraño caminar vacilante en el rellano. Carnby lo oyó también, y su expresión de confianza se esfumó completamente, siendo sustituida por la del deplorable terror. El ruido se fue acercando, y un roce apagado de arrastrar algo. Luego, se oyeron más ruidos, como titubeos y carretitas, de las más diversas calidades, pero igualmente imposibles de identificar. Al parecer, el rellano estaba atestado, como si todo un ejército de ratas tirara de alguna carroña y se la llevase como botín. Y no obstante, ningún roedor, ni manada de roedores había podido haber producido tales ruidos, ni habría podido arrastrar nada tan pesado como el objeto que venía detrás. Había algo en la naturaleza de estos ruidos, algo sin nombre ni definición, que hizo que subiera un lento escalofrío a lo largo de todo mi espinazo. Dios mío, ¿qué es todo esto? Las ratas. Le digo que son las ratas. Un momento más tarde, sonó una inequívoca llamada a la puerta, muy cerca del suelo. Al mismo tiempo, oí un sonoro topetazo en el armario cerrado del otro extremo de la habitación. El semblante de Carnby estaba ceniciento, expresión contraída por un pavor casi demencial. La duda y la tensión pesadillesca se hicieron insufribles. Corrí a la puerta y la abrí de golpe a pesar de la frenética oposición de mi patrón. Cuando miré y vi la cosa que estuve a punto de pisar, mi sensación fue de estupor y de auténtica náusea. Una mano humana que había sido cortada por la muñeca, una mano huesuda, azulada, como la de un cadáver de una semana, con tierra vegetal en los dedos y bajo las largas uñas. El infame miembro se había movido, se había retirado para evitarme y se arrastraba por el pasillo a la manera de un cangrejo. Y la seguí con la mirada. Vi que había otras cosas más allá, una de las cuales identifiqué como un pie humano y otra como un antebrazo. No me atreví a mirar lo demás. Todo se alejaba lenta, horriblemente, con macabra procesión, y no puedo describir la forma en que se movía. La vitalidad individual de cada sección era horrible, hasta más allá de lo soportable. Era una vitalidad que estaba más allá de la vida. Sin embargo, el aire estaba cargado de corrupción, de carroña. Aparté los ojos, retrocedí a la habitación de Carnby y cerré tras de mí con mano temblorosa. Carnby estaba a mi lado con la llave, que hizo girar en la cerradura con los dedos torpes, tan débiles como los de un anciano. Los ha visto. En nombre de Dios, ¿qué significa todo esto? Grité. Es más fuerte que yo, incluso muerto, incluso con el cuerpo desmembrado por el bisturí y el serrucho de cirujano que he utilizado. Yo creía que no podía regresar después de eso,
después de haberla enterrado a trozos en una decena de sitios diferentes, en el sótano, bajo los arbustos, al pie de las hiedras. Pero el Necronomicon tiene razón, y Hellman Carnby lo sabía. Me lo advirtió antes de matarle. Me dijo que podía volver, aún en esas condiciones. Pero, pero no le creí. Odiaba a Hellman, y él me odiaba a mí también. Él había alcanzado un poder y un conocimiento superiores, y los oscuros le protegían más que a mí. Por eso maté a mi hermano gemelo, hermano además en el culto de Satanás y de aquellos que existían antes aún que Satanás. Habíamos estudiado juntos durante muchos años, habíamos celebrado misas negras juntos y éramos asistidos por los mismos demonios familiares. Pero Hellman Carnby había ahondado de lo oculto, en lo prohibido, hasta unos niveles que me fue imposible seguir. Le temía, y llegó un momento en el que no pude soportar más su superioridad. Hace más de una semana, hace 10 días, cometí el crimen, pero Hellman, o alguna parte de él, ha regresado noche tras noche. Dios, sus malditas manos se arrastran por el suelo. Sus pies, sus brazos, los trozos de sus piernas, suben las escaleras de algún modo abominable para perseguirme. Cristo, su torso espantoso, sanguinolento yace a la espera. Se lo aseguro, sus manos han venido incluso de día a llamar y a tantar mi puerta, y hasta he tropezado con sus brazos en la oscuridad. Me volveré loco con todos estos terrores, pero él quiere atormentarme, quiere torturarme hasta que mi cerebro sucumba. Por eso me persigue, despedazado de esta manera. Podría acabar conmigo cuando quisiese, con el poder demoníaco que posee. Podría reunir sus miembros separados y su cuerpo y matarme como lo maté a él. Cuán cuidadosamente enterré sus trozos, con qué infinita previsión. Y qué inútil ha sido. Enterré el serrucho también, en el rincón más apartado del jardín, lo más lejos posible de sus manos perversas y ansiosas. Pero su cabeza no la enterré con los demás trozos. La guardé en ese armario del fondo de la habitación. A veces la oigo moverse dentro, como la ha oído usted hace un rato. Pero él no necesita la cabeza. Su voluntad está en otra parte y puede actuar inteligentemente a través de todos sus miembros. Naturalmente cerré todas las puertas y ventanas por la noche, cuando descubrí que iba a volver, pero fue inútil. Y he tratado de exorcizarlo con los conjuros adecuados, con todo lo que conozco. Hoy he probado esa eficacísima fórmula del Necronomicon que usted ha traducido para mí. Le he contratado para que lo tradujera. Además, no podía ya soportar por más tiempo el estar solo, y pensé que sería una ayuda tener a alguien más en la casa. Esa fórmula, esa fórmula era mi última esperanza. Creí que le detendría. Se trata del conjuro más antiguo y terrible, pero como ha visto, no sirve. Su voz apagó en un murmullo entrecortado y se quedó mirando ante sí con ojos ciegos insoportables, con los que sorprendí la llama incipiente de la locura. No pude decir nada. La confesión que acababa de hacerme era, era indescriptiblemente atroz. La tremenda impresión moral y el error preternatural que había dejado en mí me tenía estupefacto. Mis sentidos quedaron anulados y hasta entonces empecé a recobrarme. No sentí que me invadía más que una irresistible oleada de aversión por el hombre que tenía junto a mí. Me puse de pie. La casa había quedado cada vez más silenciosa, como si el ejército horripilante y macabro se hubiese retirado ahora a sus diferentes sepulturas. Carnby,
Carnby había dejado la llave en la cerradura, así que me dirigí a la puerta y la hice girar rápidamente. Se va. No se marche, suplicó Carnby con una voz temblorosa de alarma, al verme con la mano en el picaporte. Sí, me marcho. Renuncio a mi puesto ahora mismo. Voy a recoger mis cosas y me marcho de aquí lo antes posible. Abrí la puerta y salí, negándome a escuchar los argumentos y súplicas y protestas que había empezado a murmurar. Por esta vez, preferí afrontar cualquier cosa que acechase en el oscuro pasillo, por horrenda y terrible que fuese, a soportar por más tiempo la compañía de John Carnby. El rellano estaba vacío. Me estremecí de repulsión ante el recuerdo de lo que había visto y eché a correr hacia mi habitación. Creo que había gritado de haber notado el más leve movimiento en las sombras. Empecé a hacer la maleta con un sentimiento de la más frenética urgencia y premura. Me parecía que no podía escapar inmediatamente de esta casa de secretos abominables, en cuya atmósfera reinaba una asfixiante amenaza. Con las prisas me equivocaba, tropezaba con las sillas y el cerebro y los dedos se me acortaban y se me paralizaban de miedo. Casi había terminado mi tarea cuando oí un ruido de pasos lentos y regulares que subían las escaleras. Sabía que no era Carnby, pues él se había encerrado con llave inmediatamente después de que yo salí de la habitación, y estaba seguro de que nada habría podido hacerle salir. En cualquier caso, difícilmente había podido bajar sin que yo lo hubiese escuchado. Los pasos llegaron al rellano y pasaron por delante de mi puerta con la misma mortal repetición que lo haría una máquina. Efectivamente, no eran los pasos nerviosos y furtivos de John Carnby. ¿Quién podría ser entonces? Fue cuando se me heló la sangre en las venas. No me atreví a concluir el razonamiento que se suscitó en mi mente. Los pasos se detuvieron. Yo sabía que habían llegado a la puerta de la habitación de Carnby. Siguió una pausa en la que apenas me fue posible respirar, y a continuación escuché un estrépito espantoso de madera destrozada, y más fuerte aún el penetrante alarido de un hombre en el más extremo grado de terror. La puerta del estudio había sido hundida y colgaba de una bisagra. Estaba astillada como por un impacto superior al de una fuerza mortal. Aún ardía una luz en la estancia y el abominable ruido que oía cesó al aproximarse al umbral. Fue seguido de una quietud malévola y absoluta. Me detuve nuevamente, incapaz de dar un paso más, pero esta vez fue algo muy distinto del infernal e irresistible magnetismo lo que me petrificó las piernas y me detuvo ante el umbral. Miré hacia la habitación. El rectángulo de la puerta estaba iluminado por una luz visible desde donde yo estaba, y, y vi a un lado la alfombrilla oriental y la horrenda silueta de una sombra monstruosa e inmóvil que se proyectaba fuera de ella, en el suelo. Enorme, alargada y contrahecha, la sombra parecía proyectada por los brazos y el torso de un hombre desnudo e inclinado hacia adelante, con una sierra de cirujano en la mano. Su monstruosidad consistía en que, si bien los hombros, pecho, abdomen y brazos se distinguían perfectamente, la sombra carecía de cabeza y parecía terminar bruscamente en un cuello cercenado. Era imposible, según su postura, que la cabeza quedara oculta por el escorzo. Me quedé expectante, incapaz de entrar ni de retirarme. La sangre se me había escapado del corazón en una especie de olada fría y pensé que se me había helado el cerebro. Hubo una intermitente y
Pausa de horror y luego, en un lugar oculto en la habitación de Carnby, en el armario cerrado, sonó un estallido espantoso y violento, de madera astillada y chirriar de bisagra, seguido del topetazo lúgubre y siniestro de un objeto desconocido al golpear el suelo. Otra vez reinó el silencio, un silencio que concentraba maldad por encima de su triunfo abominable. La sombra no se había movido. Su actitud era de horrenda contemplación, con la sierra todavía en su mano, serena, como si examinase su obra ejecutada. Transcurrió otro intervalo y luego, súbitamente presencié la espantosa e inexplicable desintegración de la sombra, que pareció fragmentarse fácil y suavemente en múltiples sombras diferentes, antes de desaparecer de la vista. No sé describir en qué forma, ni especificar en qué trozos tuvo lugar esta singular fragmentación, esta división múltiple. Al mismo tiempo, oí el apagado chocar de una herramienta metálica sobre la alfombrilla persa y un sonido producido no por la caída de un cuerpo, sino de muchos. Una vez más reinó el silencio, un silencio como de algún cementerio nocturno, cuando los sepultureros y los gules han concluido ya su macabra tarea y quedan solo los muertos. Atraído por un fatal mesmerismo, guiado como un sonámbulo por un demonio invisible, entré en la habitación. Yo sabía, yo sabía con una presciencia abominable cuál era el espectáculo que me aguardaba al otro lado del umbral, el doble montón de trozos humanos, unos frescos y sanguinolentos, otros ya azules y putrefactos y manchados de tierra, en horrenda confusión sobre la alfombra. Del montón sobresalía una sierra de cirujano y un bisturí enrojecidos, y cerca, entre la alfombra y el armario abierto, con la puerta destrozada, yacía una cabeza humana de cara a los restos y en postura erecta, en el mismo estado de corrupción incipiente que el cuerpo al que pertenecía, pero juro que vi borrarse una malévola mueca de gozo de su semblante cuando entré. Aún bajo los signos de corrupción, mostraba un evidente parecido con el de John Carnby, y no podía pertenecer sino a un hermano gemelo de éste.